Antes de imperios, religiones, dinero o ciencia, hubo una revolución silenciosa que lo cambió todo. No dejó monumentos, no talló piedras, su nombre en el viento, pero transformó para siempre al Homo sapiens. Hace unos 70.000 años, una pequeña mutación en la forma en la que pensamos nos dio un poder invisible. La capacidad de imaginar lo que no existe, de contar historias, de cooperar más allá del vínculo biológico. Eso nos permitió hacer lo que ninguna otra especie pudo, dominar el planeta. Esta primera parte del viaje explora esa transformación radical. Comienza recordando que fuimos durante mucho tiempo un animal sin importancia. Luego narra cómo el dominio del fuego y el ascenso de la cadena alimenticia nos dio poder, pero también ansiedad. Después adentra en el verdadero punto de quiebre, nuestros hermanos del género Homo, que desaparecieron tras nuestra llegada. La revolución cognitiva no fue un evento externo, fue un cambio interno, un nuevo modo de ver, de pensar, de creer y quizás también el inicio de nuestra soledad. Durante millones de años, el ser humano no fue más que una nota al pie de una gran sinfonía de la vida. Un animal más, un simio caminando con torpeza entre los depredadores de la sabana africana. No éramos ni los más fuertes, ni los más rápidos, ni los más inteligentes. Al menos no en el sentido práctico que define la supervivencia inmediata. Nos llamamos Homo sapiens, el hombre sabio, pero ¿qué sabiduría teníamos cuando no éramos nada? Si alguien hubiera observado la Tierra hace 100.000 años, habría muchas especies humanas. Homo erectus en Asia, Homo neanderthalis en Europa, Homo floresiensis en la isla de las flores. Nosotros los sapiens no éramos especiales, no dominábamos el fuego mejor que ellos, no teníamos armas más letales, ni cultura más compleja. Éramos una variante más en el experimento de la evolución, apenas una mutación distinta. Es extraño pensar en eso. ¿Verdad que hubo un tiempo donde no éramos los protagonistas de nada? Donde ni siquiera éramos conscientes de que habíamos un escenario, una historia o un relato. Vivíamos, moríamos como cualquier otro animal. Recolectábamos, cazábamos, formamos parte, vínculos, igual que los elefantes, los lobos o los delfines. Nuestra vida emocional no era única, tampoco nuestra estructura social. Y sin embargo, algo está esperando, algo que ningún otro ser vivo desarrolló jamás, una grieta apenas visible en el muro de la rutina biológica. La capacidad de imaginar lo inexistente, la semilla de lo simbólico, de lo ficticio, de lo arbitrario, empezaba a germinar en nuestras cabezas sin que ni siquiera lo notáramos. Antes de eso éramos biología, nada más. Nuestra fuerza no se diferenciaba del resto. Incluso éramos más vulnerables. El cerebro, esa gran apuesta evolutiva, era un lujo caro. Consumía el 25% de nuestra energía en reposo. Tenerlos nos costó músculos más débiles, partos más dolorosos, crías más frágiles. Éramos una especie que parecía diseñarse para fracasar. Y sin embargo, ese gran error, ese cerebro excesivo, esa infancia prolongada, esa dependencia social, contenía una promesa. No la veíamos, pero estaba ahí, esperando a que un cambio mínimo, una mutación quizás imperceptible, encendiera la chispa de algo más grande que cualquier músculo, la conciencia. Un día esa chispa se encendió. No sabemos exactamente cómo, no sabemos exactamente dónde, pero sucedió. Y cuando sucedió, nada volvió a ser igual, porque sin anunciarse, sin planearlo, sin merecerlo siquiera, los sapiens convertimos en los animales más peligrosos del planeta. Y lo hicimos sin darnos cuenta. No fue por fuerza, no fue por número, fue por algo más sutil, el dominio del fuego. Piensa en esto. Durante millones de años todos los animales estaban atados a los límites de su biología. Un león solo puede cazar si tiene garras, un águila solo puede elevarse si tiene alas. Nosotros no teníamos ni una cosa ni la otra, pero con el fuego de pronto pudimos calentar, iluminar, cocinar y, más importante, modificar el mundo sin depender de nuestro. El fuego nos permitió transformar la materia,
sin necesidad de fuerza física. Cocinar los alimentos hizo que nuestro sistema digestivo se acortara, liberando energía para alimentar aún más a ese cerebro desproporcionado. Nos dio tiempo, nos dio seguridad y sobre todo nos dio independencia de la naturaleza. Pero lo realmente aterrador no fue el fuego, fue el ascenso repentino. Durante casi toda nuestra historia ocupamos un lugar mediocre en la cadena alimenticia. Comíamos carroña cuando los depredadores más grandes habían terminado, nos acercábamos a los huesos cuando las hienas se iban. Nuestro papel era marginal, éramos oportunistas, no líderes. Y de pronto ascendimos. En apenas unos miles de años, un suspiro en términos evolutivos, pasamos de recolectar sobras a controlar ecosistemas enteros. Empezamos a cazar en grupo, a coordinar ataques, a mover manadas, a incendiar bosques enteros para forzar migraciones. Nos convertimos en la especie más letal de la Tierra. Pero no estábamos preparados para eso. Los depredadores que nacieron en la cima, tigres, tiburones, leones, habían evolucionado millones de años para ocupar ese lugar. Sus cuerpos, sus instintos, su cerebro, todo en ello estaba calibrado para controlar sin destruir. Pero nosotros no. Nosotros llegamos como usurpadores, como un dictador que sin ciencia previa hereda el trono inseguro, ansioso, peligroso. Quizás por eso somos tan crueles, porque no sabemos cómo sostener el poder que adquirimos. Nuestro ascenso no fue natural, fue abrupto y como todo en ascenso súbito, vino cargado de miedo. Miedo a perderlo, miedo a los otros, miedo a nosotros mismos. La historia de la humanidad no es la historia del control, es la historia del descontrol con apariencia de dominio. La historia de un simio ansioso jugando a ser Dios con herramientas que no entiende. Mientras todo eso pasaba, mientras creíamos que el fuego era el final del camino, apenas estábamos en... Porque el verdadero salto no vino con la piedra afilada, ni con la antorcha encendida. Vino con algo aún más intangible, algo que ningún arqueólogo puede desenterrar, pero que ha moldeado imperios, religiones, amores y guerras. La palabra, la ficción, la capacidad de contar historias que nos permiten vivir como si fueran reales. Y esa parte que realmente nos convierte en humanos, es la que viene a continuar. ¿Qué fue lo que realmente nos separó del resto? La postura erguida, el uso de herramientas, el fuego. Lo que nos hizo distintos no fue el cuerpo, ni siquiera el tamaño del cerebro. Fue la capacidad de imaginar lo que no existe, de construir mundos mentales compartidos, de narrar historias. La gran revolución de Homo sapiens fue la aparición de un lenguaje no solo descriptivo, sino ficticio. Mientras otros animales podían advertirse entre ellos con gruñidos y señales, cuidado con el león, nosotros empezamos a decir cosas como, el león es el espíritu protector del clan, o si no sigues la tradición, el espíritu del bosque se enfurecerá. Y ese salto cambió todo. De repente podíamos cooperar en masas, el lenguaje ficticio nos sirve para contar la verdad objetiva, sirve para construir verdades funcionales. Nadie ha visto nunca una nación, una empresa, una ley o un dios. Sin embargo, millones de personas están dispuestas a matar o morir por ello, porque lo que importa no es su existencia en la realidad física, sino en la realidad intersubjetiva. Los chimpancés no pueden cooperar más allá de 50 individuos. Su red social colapsa porque está limitada al conocimiento directo. Nosotros, en cambio, gracias a los mitos, podemos crear naciones de 50 millones de personas. Nunca se verán las caras, pero todos creen en los mismos relatos, en la bandera, en el himno, en el concepto de patria. ¿No es asombroso? Nuestra historia no está escrita en piedra, está escrita en acuerdos invisibles, en ideas que flotan entre nosotros y que, mientras todos los creamos, siguen funcionando. Pero hay algo más inquietante en esto. Los mitos no solo nos unen, también nos domestican. Porque así como una religión puede motivar compasión y ayuda, también puede justificar inquisiciones, así como una moneda nos permite el comercio, también legitimita la explotación. Y así como una bandera representa unidad, también autoriza guerras.
Somos la única especie que puede inventar ficciones y luego vivir dentro de ellas como si fueran reales. Y eso nos convierte en narradores, pero también en prisioneros de nuestras propias historias. ¿Cuántas de tus decisiones están condicionadas por ideas que no existen? ¿Cuánto de tu vida has invertido obedeciendo reglas que nadie escribió en la naturaleza? Creemos que somos libres, pero la mayoría de nuestras elecciones están filtradas por mitología. El éxito, el amor, el trabajo, la identidad, todo eso también es una ficción compartida. Quizás más que animales sabios, somos animales narrativos. Y nuestra supervivencia no depende de lo que es, sino de lo que creemos juntos. Y fue esta habilidad, este don maldito o milagroso, lo que hizo posible que los sapiens no solo sobrevivieran, sino que aniquilaran toda. Pero la historia de los sapiens no solo es un triunfo, también es una historia de silencios, de ausencias, de olvidos intencionales, porque no estuvimos solos. Durante la mayor parte de nuestra evolución, compartimos el planeta con otras especies humanas. No éramos los únicos, éramos una entre muchas variantes del género Homo, y sin embargo hoy no queda ninguno. ¿Qué pasó con nuestros hermanos? Los neandertales eran fuertes, adaptados al frío. Tenían un cerebro más grande que el nuestro. Usaban fuego, fabricaban herramientas, incluso enterraban a sus muertos. Homo erectus sobrevivió por casi 2 millones de años, una cifra que nosotros probablemente no alcanzaremos. En las Islas Flores vivieron pequeños humanos enanos, Homo florensis, de apenas 1 metro de altura. En Siberia, en la cueva de Denisova, vivió otra especie desconocida hasta hace poco. Todos ellos desaparecieron y solo nosotros quedamos. ¿Fue casualidad? Hay dos teorías. La primera, optimista, propone que nos mezclamos. Neandertales y sapiens tuvieron hijos que compartimos genes. Somos una fusión y algo de cierto hay. Parte de nuestro ADN, especialmente europeos y asiáticos, provienen de neandertales o denisovanos, pero es solo entre un 1 y el 6%, insuficiente para hablar de convivencia. Una fusión aislada, tal vez forzada, tal vez mínima. La segunda teoría es más incómoda, la sustitución. Según esta visión, los sapiens fuimos intolerantes. Llegamos como mejores herramientas, más cohesión social, lenguaje más complejo y eliminamos el resto. No directamente, quizás, tal vez los desplazamos, les quitamos sus fuentes de alimentos, competimos por los mismos recursos y ganamos. Pero también es posible, y Harari lo insinúa, que haya habido guerra, exterminio, que la primera gran masacre de la humanidad no fuera entre sapiens, sino contra los que eran como nosotros, pero no completamente. Y si fue así, si eliminamos a nuestros hermanos, ¿qué nos dicen eso de nosotros? Quizás la razón por la que imaginamos que somos únicos no es porque lo seamos, sino porque eliminamos a todo aquel que nos recordaba que no lo éramos. Hoy se aparece un neandertal, no lo consideramos humano, no le daríamos derechos, no lo invitaríamos a nuestra mesa, no le dejaríamos votar. Y sin embargo, tiene más en común con nosotros que cualquier otro animal en la Tierra. Imagina un mundo en el que varias especies humanas hubieran sobre una tierra donde Homo sapiens conviviera con neandertales, denisovanos, floresiensis. ¿Qué tipo de religión habríamos creado? ¿Qué tipo de derechos? ¿Habría igualdad entre especies humanas? ¿O habríamos inventado el racismo aún antes de tener razas? ¿Habríamos creado una declaración de derechos humanos del género Homo? ¿O simplemente los habríamos enterrado en zoológicos? No lo sabremos nunca porque están muertos y nadie habla por ellos. La historia del Homo sapiens es la historia de un animal que aprendió a hablar y lo primero que hizo fue silenciar a los demás. Hoy nos creemos especies, pero quizás lo que realmente nos define no es la conciencia, ni el lenguaje, ni el fuego, sino la soledad. Somos los últimos humanos y no sabemos si es una victoria o una tragedia.